Miguel, buen día. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Agustina, buen día para todo el país. Estamos todos ya acostumbrados, incluso los que no manejan tecnología, a la inteligencia artificial que se aplica para, por ejemplo, modificar imágenes con absoluta naturalidad y frecuencia, canales de televisión. Por ejemplo, ponen imágenes del presidente, de Cristina Kirchner, de quien sea, de Kicillof, creado con inteligencia artificial, aclaran abajo. Y entre nosotros circulan Francisco Centeno convertido en el nuevo Papa, la inteligencia artificial aplicada a manipular la realidad de lo que se ve y lo que se escucha. Puede ser muy simpático, puede ser una travesura, puede ser muy divertido, puede ser un problema de otra naturaleza cuando en medio de una elección, como la que acaba de pasar en la ciudad de Buenos Aires, se genera un deepfake, una falsa noticia con intención de manipular. Por favor, antes de que alguien mande al mensajero nada sobre la elección en sí de Buenos Aires, que sería lo último que me interesa el resultado, no estamos proponiendo en la mesa de café hablar si una deepfake influyó o no en el resultado. Lo que vamos a proponer es cómo se maneja en el mundo, y ahora en la Argentina, porque es la primera vez que explícitamente en un proceso electoral aparece una manipulación, en este caso del expresidente Macri, supuestamente bajando la candidatura de Los Penato. ¿Cómo se maneja en el mundo este tema y cómo lo va a manejar el mundo este tema de la deepfake si uno tiene a la mano, antes de presentar a nuestro entrevistado, se hizo con inteligencia artificial, se lo puso a Zelensky anunciando la rendición de Ucrania y dándole indicaciones a los soldados de abandonar las armas, por ejemplo. Y eso ocurrió en marzo del año 22. Al año siguiente, en Alemania, el Partido de la Alternativa para Alemania hizo una deepfake, todo un video de cómo sería Alemania sin inmigrantes en medio de un proceso electoral. En Eslovaquia se fraguó un audio entre los dos líderes de un partido, no importa cuál de partido, pero un audio en el que hablaban de manipular la elección. Las encuestas dicen que la creyó la totalidad de la que escucharon ese audio. Pero me he marcado en forma especial lo que ocurrió en Estados Unidos cuando en las primarias el presidente Biden apareció en una de estas deepfakes de falsas noticias, convocando a no votar en las primarias a su candidata Kamala Harris, quien finalmente es responsable de esa convocatoria falsa en Estados Unidos, un señor que se llama Steve Kramer, dice que lo hizo para poner en evidencia lo que se podía hacer con inteligencia artificial, lo hizo para reclamar regulación. ¿Se podrá regular? El doctor José María Pérez Corti, que es especialista en Derecho Público, pero con especialización en Derecho Electoral, tiene posición tomada en el tema y va a compartir la mesa de café. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Se puede regular? Todo se puede regular, todo se puede regular. Distinto es que regulándolo se pueda tener efectividad inmediato total en la persecución de hechos que estén configurados por la ley como delictivos o como irregulares. Como en toda norma jurídica, y pensemos en el derecho penal, las regulaciones del Código Penal no impiden que se cometan los delitos. Sin embargo, existe todo un andamiaje jurídico para tratar de reprimir y castigar esos delitos. Ese es el equilibrio en estas regulaciones, que estén previstas determinadas cuestiones, que fijen los lineamientos objetivos en base a los cuales se puede determinar su impacto o no en las elecciones, como para poner en jaque la validez del resultado electoral, como pasó en Rumania en la elección presidencial del 2024. En Rumania, claro. Claro. Y
por otro lado, que los organismos electorales tengan herramientas para actuar, más allá de que el resultado represivo sancionador pueda ser 100% efectivo o no. En este tipo de disposiciones no solo hay, no solo están las consecuencias de la aplicación de la sanción, sino el efecto disuasivo previo. Entonces, en materia de elecciones, no siempre la disuasión es una multa, donde hoy vemos el Código Electoral Nacional y recordamos el caso de Mario Negri. Perdona, hacer una interrupción, José. Disuasión previa. Disuadir de algo que no se debe hacer. Pero el debate que se abrió en la Argentina, a partir de este episodio, se sabe quién lo hizo, se sabe qué grupo, de qué organización, se sabe todo. El propio presidente Milei dice: es una cuestión de libertad de expresión, o sea, no hay que disuadirlo. El presidente de la Cámara de Diputados dijo: es una travesura. No, o sea, disuadir sería partir de la premisa de que eso no debe ocurrir. Pero acá se está planteando... no debe ocurrir. Claro, lo que no debe ocurrir es que esto impacte negativamente en la voluntad popular, alterando su contenido legítimo y deslegitimando el resultado de una elección. Eso no debe ocurrir. Creo que desde el presidente para abajo estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, en redes sociales y en todo lo que es el manejo de las redes sociales y todo lo que es digital, sobre todo con la inteligencia artificial, cada individuo, cada sujeto social se ha empoderado adquiriendo capacidades para desarrollar productos digitales que antes no podía desarrollar un ciudadano común. Y ahí es donde comienza esa delicada línea de lo que no se debe perseguir, de lo que no se debe permitir. Que un chico de 14 años o de 12 años trabajando digitalmente una imagen produzca una deepfake que finalmente se hace exitosa, y es difícil de pensar en perseguir eso. Ahora, que la deepfake esté elaborada como una estrategia de campaña, lanzada en un momento especialmente revisado y considerado por analistas políticos o por asesores, es algo que merece ser sancionado o evitado. Todos estamos doctor, de acuerdo. Que acaba de recordarme algo que hemos tratado en ese café, chicos, de Agustina y Guillermo, estoy seguro que lo recuerdan. En el caso de un chico, de un escolar, que aplique inteligencia artificial para generar deepfakes, por ejemplo, con compañeras que eran desnudadas digitalmente, sí se convertía inmediatamente en un delito, doctor, ¿no? Y sí, porque volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Es gracioso o es chistoso en la medida que no afecta o no lesiona derechos? En un proceso electoral, el Tribunal Constitucional rumano, ante la primer denuncia, luego de la primer vuelta electoral presidencial, de que había habido una campaña, por una sentencia rechazó esa denuncia, dijo no hay elementos de prueba. Sin embargo, cuando los servicios secretos y las Fuerzas Armadas de Rumania lograron comprobar y acercaron las pruebas de que efectivamente había habido una manipulación estratégicamente planificada y llevada a cabo hasta por un país extranjero, en principio, según lo que dice el fallo, ese mismo Tribunal Constitucional revisó su decisión y dijo no, anulo no solo la primera vuelta, sino que además dejó sin efecto la segunda vuelta a 2 días de que se estaba por realizar. ¿Qué es lo que hubo ahí que hizo la diferencia? El daño al bien protegido. Cuando sancionamos algo estamos buscando proteger un bien que es una persona, un derecho o una propiedad. Cuando hay lesión a eso, y en el caso de los procesos electorales, lesiones a la voluntad popular, a su legitimidad, porque con eso sostenemos la legitimidad de los electos, no hay discusión que hay que sancionar. No podemos sancionar a cada individuo, a cada persona que en una red social cualquiera manifiesta que no está de acuerdo con el presidente o con el expresidente o con el expresidente o con el gobernador o con quien sea. Eso no se puede estar reprimiendo y en eso estamos todos de acuerdo. Es un diálogo individual, social, común que no tiene relevancia electoral. Doctor Pérez Corti, a las 2:30 de la mañana le ordenó la justicia a Twitter que levante eso, que deje de publicarlo. Pero ya era inevitable lo que perseguía, que era impactar en la conversación pública electoral. Si en el resultado impactó o no, casi que no se discute, pero en la conversación pública electoral, ¿qué puede hacer la justicia antes? O sea, ¿qué paso hay que dar desde la justicia para que esto, más allá de lo que está proponiendo, porque también podría darse el hecho de suspender elecciones por este tipo de cosas, y en un país que tenemos récord de elecciones, tener aún más, porque la justicia dispondría suspensiones como acaba de contar en Rumania?
O podrían ser utilizadas esas estrategias para suspender una elección cuando la encuesta me da Claro, mal. Claro. también. Estamos de acuerdo que la justicia hizo lo que tenía que hacer, es uno de los primeros casos de actuación del organismo electoral a esa velocidad. El otro precedente que yo encuentro es el caso Negri del año 2021, donde el juez federal número 1 de Ciudad de Córdoba también mediante un decreto dispuso que cesara la difusión en redes de un video falso. Ahora, tenemos dos efectos. Cuando se cometen irregularidades o se cometen delitos, como en todas las figuras, no hace falta lo electoral nomás, tenemos un efecto que se puede paralizar, que no continúe el delito, y tratar de resguardar el bien jurídico protegido, es lo que hizo el organismo electoral en Ciudad de Buenos Aires, y creo que lo ha logrado. Y el otro, los efectos que no se pudieron parar, porque nadie que va a cometer una irregularidad o cometer un delito está anticipando que lo va a hacer. O sea, los delitos tienen principio de ejecución o se desarrollan plenamente según cómo llegue a intervenir el Estado, según su estructura para combatirlo. Pero el hecho de que produzca algunos efectos no quita que la intervención del organismo electoral fue la adecuada, fue de unos reflejos increíbles a pocas horas de una elección, y además quedan las consecuencias ahora. Le guste al que le guste, si lo que hizo era un chiste y el chiste creció demasiado y se convirtió en una fake news o en lo que sea y entra dentro de la configuración de la ley está publicada para todos y todos sabemos que tiene consecuencias. El tema entre las consecuencias, doctor, estoy pensando en la reunión de AmCham, recién la comentaban en Siempre Juntos, que plantean, no solo se trata de que un país empiece a crecer, la macroeconomía, tiene que dar seguridades institucionales. Me preocupa, lo pongo en primera persona para no comprometer ni a usted ni a nadie. Me preocupa que ante un hecho de esta naturaleza, al margen del impacto o no en los resultados electorales, se minimice la generación de algo falso con el objeto de influir en la voluntad de los electores y se lo convierta en una broma, en una travesura, en una picardía o es libertad de expresión. Y Miguel, más por parte de las autoridades, que claro, digo yo que es como la figura máxima a la que vos vas a mirar y que tiene un impacto muy grande su palabra en el electorado. Entonces, si te están diciendo llorón, porque hay un... entonces digo, me preguntaba exactamente eso, ¿qué pasa cuando las propias autoridades lo naturalizan? Bueno, hay varios conceptos en juego. El primer concepto en juego es que para eso está la división de las funciones del poder. ¿Sí? Para eso el Estado no es solamente quien lo representa formalmente, un poder ejecutivo, sino las otras dos ramas que son esencialmente para controlar lo que hace, que son el legislativo y el judicial. Eso en la primera diferencia. La segunda cuestión, que es algo que los argentinos no tenemos incorporado o no le tenemos la fe que deberíamos tenerle, que es la voluntad popular. Si ustedes recuerdan, también hubo una presidenta que cuando un candidato la objetaba, le dijo, si no te gusta lo que... a las elecciones. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Entonces, cada uno de los políticos en sus estrategias, políticos, gobernantes, pero en este caso estamos hablando de alguien que comenta políticamente, más allá de la investidura, cada uno sabe el juego que está jugando en su estrategia electoral, pero la voluntad popular es implacable cuando ese juego pasa del límite que tiene que pasar. Y puse un ejemplo reciente para que nos acordemos, pero podríamos traer un montón de otros ejemplos donde estos debates que minimizan, finalmente terminan yendo en contra de quien lo minimiza. Porque hoy es una fake news que funcionó en contra de un candidato o de un partido, pero el día de mañana puede ser el de otro candidato, otro partido, y un día podemos llegar a la extremísima y delicadísima situación de que no sepamos qué pasa en una campaña electoral, que es lo que no debe suceder. Por eso el llamado a atención en esta reflexión de la división de las funciones del poder es fundamental. Los legisladores tienen que comenzar a pensar qué es lo que está pasando, cuáles son las campañas electorales que se nos vienen y dejar de regular sanciones o tomar o dotar de herramientas a los organismos electorales con criterios del siglo XIX o del siglo XX. Hemos cambiado de siglo y esto va demasiado rápido. Hay que empezar a pensar cómo vamos a garantizar, y acá lo importante no son solo los candidatos a los partidos, es garantizar que el electorado pueda seguir haciendo funcionar la democracia. Eso es lo que está en juego.
Ha sido muy claro. Gracias, Pérez Corti. Muy atento, doctor. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Allí está planteado un tema, ¿no? Que en este caso está referido a elecciones, ¿no? Y a la voluntad popular que no puede ser manipulada con tecnología. Es mucho más amplio el debate, ¿no? Es el debate completo de la inteligencia artificial, esa rapidez que acaba de decir el doctor Pérez Corti, con que avanza, y así como puede haber un video falso con un candidato, puede haber un video falso que te ponga a vos en una situación en la que tengas que salir a darle explicaciones a la justicia de algo que no ocurrió. El tema es que el gato está, el cascabel está, hay que ver quién le pone el cascabel al gato en este tema de desafío global. ¿Cómo se pone límites? ¿Cómo se regula la inteligencia artificial? Gracias, Miguel. La mesa de café en Siempre Juntos con Cetrogar. La mesa de un café, el